Te traigo una creepypasta escalofriante basada en hechos reales ocurridos en gasolineras. ¿Te atreves a escucharla? Prepárate para sentir un escalofrío recorrer tu espalda. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Oye, ¿te has fijado en lo raras que pueden ser las gasolineras a altas horas de la noche? Esa sensación de soledad, el zumbido constante de las luces, la inmensidad oscura que te rodea. Es el escenario perfecto para una buena historia de miedo, ¿no crees? Las leyendas urbanas que nacen en estos lugares son muchas y a veces dan bastante que pensar. Hablamos de apariciones, de sombras que se mueven en la periferia de tu visión, de coches abandonados con historias que nadie se atreve a contar. Piensa en esas historias que te cuentan tus amigos o que has leído en internet. Un fantasma que pide gasolina, un mecánico que te sigue con la mirada desde la sombra, un coche que aparece y desaparece sin dejar rastro. Todas estas historias, aunque parezcan increíbles, tienen algo en común. Nacen de la inquietante atmósfera que se respira en muchas gasolineras, especialmente las aisladas, las que parecen perdidas en medio de la nada. Es esa sensación de vulnerabilidad, de estar rodeado por la nada, lo que hace que estas leyendas urbanas se queden grabadas en nuestra memoria. Te sientes pequeño, insignificante, frente a la inmensidad de la carretera y a la oscuridad que te envuelve. Y en ese instante, cualquier ruido, cualquier sombra, puede convertirse en algo mucho más aterrador. Prepárate, porque vamos a explorar algunas de las historias más escalofriantes que han nacido en las gasolineras. Piensa en eso, ¿verdad? La oscuridad te envuelve, el silencio solo roto por el viento, silbando entre los cristales rotos de una vieja gasolinera abandonada. Imagina esas viejas bombas de gasolina oxidadas, retorcidas como esqueletos metálicos bajo la pálida luz de la luna. Un lugar así. Da miedo solo pensarlo, ¿no? Las paredes, cubiertas de grafitis desgastados por el tiempo, parecen susurrar historias de noches solitarias y eventos inexplicables. El suelo, lleno de escombros y vidrios, cruje bajo tus pies. ¿Te imaginas encontrando algo? ¿Algo que no debería estar ahí? Un objeto extraño, una nota misteriosa, la sensación de ser observado. Incluso en ese silencio absoluto. Algunas de estas gasolineras abandonadas tienen una historia oscura, rumores de accidentes, desapariciones, leyendas urbanas que se tejen alrededor de esos lugares olvidados. Es fácil imaginar las sombras moviéndose en la oscuridad, los susurros del viento. ¿Qué secretos guardan estas ruinas de asfalto y metal? Pero ¿sabías que la leyenda del hombre del gancho, esa figura terrorífica que acecha en las carreteras solitarias, tiene raíces mucho más profundas de lo que imaginas? Se dice que empezó con un convicto escapado, un asesino con un gancho en lugar de una mano, que se vengaba de quienes se cruzaban en su camino. Muchos lo desestiman como una historia inventada para asustar a adolescentes, pero ¿y si no fuera así? Algunos investigadores creen que la leyenda podría tener su origen en un incidente real, quizás un accidente o un crimen que involucró a alguien con una prótesis de gancho. La historia se fue deformando con el tiempo, añadiéndole detalles macabros y exagerando los hechos hasta convertirla en la leyenda urbana que conocemos hoy. Piensa en cómo una simple anécdota puede crecer y transformarse en algo monstruoso. Lo interesante es cómo esta leyenda se adapta a cada lugar. En cada pueblo, cada gasolinera abandonada, la historia del hombre del gancho se reinterpreta añadiendo detalles locales que la hacen aún más aterradora. Es como si la leyenda misma se alimentara del miedo colectivo, creciendo y mutando con el paso del tiempo. ¿Te lo imaginas? Pero la leyenda urbana no se queda ahí, ¿verdad? Hay casos reales, desapariciones inexplicables en gasolineras que te dejarán helado. Piensa en la sensación de soledad a altas horas de la noche, el zumbido de las luces fluorescentes y de repente desaparece alguien. No hay testigos, no hay cámaras que lo capturen, solo el silencio y la inquietante sensación de que algo no está bien. ¿Te imaginas? En algunos informes policiales se habla de personas que simplemente se desvanecen en el aire, dejando atrás sus pertenencias, llaves,
carteras, incluso coches. Todo queda ahí como si la tierra misma los hubiera tragado. La policía, a menudo, se queda sin pistas, sin explicaciones. Solo el misterio y el terror que te recorre la espalda al pensar en ello. ¿Qué pasaría si te ocurriera a ti? Hay quienes dicen que son secuestros, otros hablan de fenómenos paranormales, entidades que se llevan a las víctimas a otra dimensión. Lo cierto es que estas desapariciones alimentan la leyenda negra de las gasolineras, esos lugares solitarios donde la noche se vuelve más oscura, más peligrosa. El miedo se convierte en un combustible invisible que alimenta las historias y a veces también la realidad. Y es aquí donde la cosa se pone realmente interesante. Imagina esto, tú conduciendo a altas horas de la noche, una gasolinera solitaria, y de repente escuchas una voz susurrando tu nombre. No es la radio, no es tu imaginación. Te aseguro que muchos han experimentado algo parecido. Hemos recopilado testimonios escalofriantes, historias reales contadas por personas que han sentido la presencia de algo más allá. Una mujer contó cómo, mientras atendía la caja a altas horas de la noche, escuchó una risa burlona que parecía provenir de la nada. Sentía una presencia fría detrás de ella, un escalofrío que le recorría la espalda. Los pelos se te pondrán de punta cuando te cuente cómo la voz le susurraba frases incoherentes, palabras que no podía entender pero que le causaban un terror profundo. Ella jura que no estaba sola. Otro testimonio, esta vez de un camionero, habla de voces que le guiaban por caminos equivocados, voces que le susurraban direcciones incorrectas, llevándolo cada vez más lejos de su destino. Él asegura que las voces eran guturales, amenazantes, como si alguien quisiera que se perdiera para siempre en la oscuridad. ¿Te imaginas la sensación de pánico al sentir que algo te manipula, te controla? ¿O eso creías? De repente, notas unas luces extrañas en el espejo retrovisor. No son los faros de otro coche, son diferentes. Un parpadeo irregular, casi orgánico, que te hace sentir observado, acechado. Te sientes incómodo, como si algo te estuviera mirando desde la oscuridad. Aceleras, pero la sensación persiste. Esa presencia invisible que te sigue, que te persigue en la noche oscura. Llegas a la gasolinera, aliviado, pero la sensación de ser observado no desaparece. Mientras te bajas del coche, sientes una corriente de aire frío, a pesar del calor del motor. Un escalofrío te recorre la espalda. Observas las sombras alargadas proyectadas por las lámparas y te parece ver movimiento en la periferia de tu visión. ¿O es solo tu imaginación, alterada por la tensión? Dentro de la gasolinera, todo parece normal. O eso parece. Las luces parpadean de vez en cuando, como si estuvieran a punto de apagarse. Escuchas un susurro, casi inaudible, que parece provenir de la parte trasera del local. Te sientes observado, una vez más, y no puedes evitar mirar por encima del hombro. La sensación de una presencia siniestra se intensifica, fría y opresiva, como si algo te estuviera esperando en las sombras. Y entonces lo viste en el espejo retrovisor, entre el reflejo de las luces traseras y la oscuridad de la noche. Una figura borrosa. No era un reflejo, eso lo tenías claro. Era algo más. Una silueta oscura, apenas perceptible, que se movía con una extraña lentitud, como si flotara. Te quedaste paralizado, el corazón latiéndote con fuerza en el pecho, mientras la figura parecía acercarse. ¿Una alucinación producto del miedo? Quizás, pero algo en la persistencia de esa imagen, en su extraña quietud, te hacía dudar. Después, revisaste la grabación de tu cámara de salpicadero. La imagen era borrosa, la calidad de la grabación no era la mejor, pero ahí estaba. Un destello. Una sombra que se movía demasiado rápido para ser humana, un instante que congelaba el tiempo. Los foros online estaban llenos de testimonios similares, imágenes borrosas, descripciones vagas, pero todas coincidían en un punto, una sensación inquietante, una presencia que se sentía a pesar de no poder verse con claridad. Hablaban de una sensación de amenaza, un malestar que se extendía más allá de lo visible. Muchos descartaban todo como producto de la imaginación o fallos en las cámaras, pero tú no podías olvidarlo. Esa sensación de ser observado,
Esa presencia que se insinuaba en las sombras. Lo que habías visto en el espejo retrovisor esa noche era algo más que un reflejo, algo que te perseguía incluso después de haber dejado atrás esa solitaria gasolinera. Y la pregunta seguía resonando en tu mente. ¿Qué era esa figura? ¿Qué buscaba? Te has quedado sin gasolina a las 3 de la mañana. A tu alrededor solo oscuridad y el zumbido inquietante de los insectos. La gasolinera más cercana está a kilómetros, un punto minúsculo de luz en la inmensidad de la noche. Ese letrero desgastado, casi ilegible, te ofrece una falsa promesa de seguridad. La soledad, la oscuridad, te envuelven como una manta pesada. Cada crujido del viento se convierte en un susurro siniestro. El viento silba entre los tubos oxidados de la vieja bomba de gasolina. Las luces parpadean con una irregularidad que te pone los nervios de punta. El silencio entre dos parpadeos es ensordecedor, casi palpable. Notas un olor extraño, a humedad y algo más, algo metálico y rancio. La sensación de ser observado te recorre la espalda, un escalofrío que no tiene nada que ver con el frío de la noche. De repente escuchas algo, un golpe sordo, como una piedra que cae. Tu corazón late con fuerza en tu pecho. Miras a tu alrededor buscando la fuente del sonido, pero solo encuentras la oscuridad. La soledad de la gasolinera se ha convertido en una presencia física, opresiva. Es un lugar donde la vulnerabilidad se magnifica, donde cualquier sombra puede esconder algo o alguien. Llegas finalmente a la gasolinera. La luz parpadea débilmente, proyectando sombras alargadas que se mueven con el viento. Te sientes vulnerable, solo bajo el cielo inmenso y oscuro. El silencio, roto solo por el susurro del viento y el zumbido de los insectos, te pone los pelos de punta. La soledad de la noche, combinada con la lejanía del lugar, intensifica tu sensación de peligro. Piensas en cuántas cosas podrían salir mal en un lugar así, a esta hora. La falta de visibilidad es un problema grave. Las sombras ocultan cualquier movimiento sospechoso y la oscuridad te impide ver claramente lo que te rodea. Podría haber alguien acechándote, observándote desde las sombras, sin que te des cuenta. El miedo se apodera de ti. Un miedo irracional pero comprensible, alimentado por la oscuridad y el silencio. Hasta el sonido de tu propio corazón parece ensordecedor. Además de la oscuridad, la falta de gente alrededor aumenta el riesgo. No hay testigos, nadie que pueda ayudarte si algo sucede. Si te encuentras en una situación peligrosa, estás completamente solo para enfrentarla. Esa soledad, ese aislamiento, es lo que hace que la noche en una gasolinera solitaria sea tan aterradora. Cada ruido, cada sombra se convierte en una amenaza potencial. El silencio de la noche se rompió. Primero un susurro apenas perceptible, como si alguien te llamara desde la oscuridad. Te giras, pero no hay nadie, solo el viento silbando entre los cables. De alta tensión, ¿o no? El susurro vuelve, más insistente esta vez, rozando tu oído como una fría caricia. Te sientes observado, una sensación inquietante que se instala en tu piel. De repente, un golpe seco te sobresalta. Parece venir del interior de la gasolinera, un golpe metálico, como si alguien hubiera tirado algo al suelo. Tu corazón late con fuerza en tu pecho. Te acercas cautelosamente a la puerta. La adrenalina te recorre las venas. ¿Hay alguien ahí? El silencio vuelve, pesado, opresivo, pero ahora el silencio es distinto, cargado de una tensión palpable. Un rasguño, suave pero insistente, en el cristal de la ventana. No es el viento, es algo más. Escuchas de nuevo esos susurros, ahora mezclados con un leve gemido que parece venir de las profundidades de la tierra. Te preguntas si estás alucinando, si el miedo te está jugando una mala pasada, pero el frío que te recorre la espalda es muy real. Es un frío que te cala hasta los huesos. Un frío que no tiene nada que ver con la noche. De repente te das cuenta, ese escalofrío que recorre tu espalda no es por el viento, es una sensación persistente, una presión invisible que te rodea. No ves nada, pero sientes que alguien te está mirando, que te observa desde la oscuridad. La nafta se evapora, un olor acre que mezcla con el sudor frío de tu propia piel. Tu corazón late con fuerza, un tambor frenético en tu pecho. ¿Hay alguien ahí? ¿O es solo tu imaginación jugando malas pasadas? Recuerdas las historias que has escuchado, las experiencias de otros, personas que al igual que tú se han sentido observadas en lugares solitarios, en la noche, sombras que se mueven en la periferia de la vista,
susurros que parecen provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La sensación de que unos ojos te siguen, te analizan, te estudian desde la oscuridad. Ese sentimiento de vulnerabilidad te paraliza. Intentas convencerte de que es solo paranoia, producto del cansancio y la soledad de la carretera. Pero la sensación persiste. Es como si una entidad invisible te estuviera escaneando, penetrando en tu mente, en tu alma. Cada crujido, cada susurro se convierte en una señal, en una confirmación de que no estás solo. Y esa certeza, ese conocimiento silencioso, es lo que más te aterra. Esa sensación de ser observado se intensifica. De repente te das cuenta de que estás solo en la gasolinera, a altas horas de la noche. La luz parpadea, proyectando sombras alargadas y amenazantes. Recuerda, amigo, que las gasolineras, a pesar de su apariencia segura, son lugares donde la delincuencia se siente cómoda. Robos, asaltos, son más comunes de lo que piensas. Mantén la calma, pero permanece alerta. Piensa en tu seguridad. No te distraigas con el celular. Mantén tu mirada atenta a tu alrededor. Observa los coches que te rodean, a las personas que entran y salen. Un simple descuido puede convertirte en la próxima víctima. Los asaltos en las gasolineras suelen ser rápidos y violentos, y a menudo los perpetradores buscan objetivos fáciles. Si te sientes inseguro, no dudes en entrar a la tienda. Allí habrá más gente, más seguridad. Incluso si no necesitas nada, la presencia de otras personas puede ser un disuasivo. Recuerda, tu vida vale más que cualquier objeto material. No te enfrentes a un asaltante. Tu prioridad es protegerte. Si hay algún problema, llama al 911 inmediatamente. Recuerda esa leyenda urbana de la mujer que aparece en el espejo del baño de las gasolineras a altas horas de la noche? Pues resulta que hay varios casos documentados de personas que afirman haberla visto. No solo eso, sino que describen a la mujer con detalles sorprendentemente similares. Una figura pálida, vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro cubriéndole el rostro. Algunos dicen que solo la vieron un instante, otros que la vieron por más tiempo, observándolos fijamente. ¿Coincidencia? Tú decides. ¿Y qué me dices de los avistamientos de sombras en las gasolineras? Muchas veces se habla de figuras oscuras que se mueven rápidamente entre los surtidores o que se asoman por las ventanas de la tienda. Hay testimonios de empleados de gasolineras que aseguran haber experimentado sucesos inexplicables, como objetos que se mueven solos o puertas que se abren y cierran sin razón aparente. Estos relatos, aunque extraños, se repiten con demasiada frecuencia en diferentes lugares y contextos. Algunos casos incluso se han relacionado con desapariciones inexplicables en gasolineras solitarias, personas que se detienen a repostar combustible y simplemente desaparecen. No hay rastro de ellas ni de sus vehículos. Estas desapariciones se suelen asociar a leyendas urbanas sobre entidades sobrenaturales que habitan en estos lugares aislados, esperando a sus víctimas. Es difícil no sentir un escalofrío al pensar en la posibilidad de que estas leyendas no sean tan ficticias como parecen. Pero, ¿qué dicen los expertos? Para profundizar, contacté a varios investigadores paranormales reconocidos. Sus opiniones, aunque dispares, arrojan luz sobre estos sucesos. Algunos descartaron la posibilidad de una entidad sobrenatural, sugiriendo alucinaciones inducidas por el estrés o la fatiga, algo común en viajes nocturnos. Otros, sin embargo, se mostraron más cautelosos, mencionando la recurrencia de los reportes en diferentes gasolineras y la similitud en las descripciones. Uno de ellos, un investigador con más de 20 años de experiencia, me habló de la posibilidad de una energía residual, una especie de huella energética dejada por un evento traumático ocurrido en el pasado. Imagínate tú la energía negativa impregnada en el lugar, manifestándose de formas extrañas a altas horas de la noche, cuando la actividad es mínima y la atmósfera más susceptible. Otra perspectiva interesante fue la de una investigadora que sugirió la posibilidad de una entidad inteligente, capaz de interactuar con el entorno y las personas. Ella mencionó la importancia de los testimonios, la coherencia en las descripciones y la necesidad de un análisis más profundo, incluyendo el estudio del entorno geográfico de cada gasolinera. Para ella, el misterio está lejos de resolverse. Pero, ¿por qué precisamente las gasolineras? A ver, piensa en ello. Son lugares aislados, a menudo oscuros y con poca gente alrededor, especialmente
especialmente de noche. Esa sensación de vulnerabilidad, de estar expuesto, juega un papel crucial. Tu subconsciente percibe el riesgo, aunque sea mínimo, y te pone en alerta. Recuerda esa sensación de inquietud al llegar tarde a una gasolinera solitaria. Eso es tu cerebro procesando la información ambiental y preparándote para lo peor. Además, la oscuridad y el silencio contribuyen a la atmósfera. Tu vista se limita, tus sentidos se agudizan y cualquier ruido inesperado se magnifica. Piensa en el crujido de una rama, el zumbido de un insecto. En un lugar seguro son sonidos insignificantes, pero en una gasolinera desierta se convierten en posibles presagios de algo más siniestro. Es la amplificación de la incertidumbre, esa sensación de no saber lo que te espera. Y no olvidemos el factor humano. Las historias, las leyendas urbanas crean un imaginario colectivo alrededor de estos lugares. Se convierten en escenarios perfectos para las historias de terror, alimentando nuestros miedos preexistentes. Es una combinación de factores psicológicos, ambientales y culturales que se unen para crear esa sensación de inquietud que muchos sentimos en las gasolineras, especialmente en situaciones poco comunes. Piensa en el cine de terror. ¿Cuántas veces has visto una gasolinera solitaria iluminada por una única y parpadeante luz en medio de la nada? Es un cliché, sí, pero precisamente por eso funciona. Representa esa vulnerabilidad que sentíamos antes, esa sensación de aislamiento que te deja indefenso. Recuerda esas películas, esas escenas donde el protagonista se detiene a repostar y de repente algo anda mal. La tensión se palpa en el aire, ¿verdad? En la literatura de terror, las gasolineras también juegan un papel importante. A menudo son el escenario de encuentros inesperados, de apariciones misteriosas o de eventos inexplicables. Es un lugar liminal, un espacio entre dos mundos, donde lo cotidiano se cruza con lo sobrenatural. ¿No te ha pasado que, leyendo una historia de este tipo, sientes esa misma tensión que en el cine, ese escalofrío que te recorre la espalda? Ejemplos hay muchos, desde clásicos del terror hasta historias modernas. La gasolinera siempre ha sido un escenario perfecto para generar esa sensación de miedo e incertidumbre. Piensa en ello, la oscuridad, el silencio, la soledad, elementos que se combinan para crear la atmósfera perfecta para una buena historia de miedo. ¿Y tú qué ejemplos recuerdas de películas o libros donde las gasolineras sean protagonistas del terror? Vale, ya hemos hablado de lo espeluznante que puede ser una gasolinera solitaria de noche. Pero no vamos a dejar que el miedo nos paralice, ¿verdad? Primero, antes de entrar, observa bien los alrededores. ¿Hay alguien sospechoso merodeando? Parece seguro el lugar. Si te da mala espina, mejor busca otra gasolinera, aunque tengas que desviarte un poco. Tu seguridad es lo primero. Una vez dentro, mantén tu coche cerca de la bomba, pero no tan cerca que te impida maniobrar si algo sale mal. Si tienes que pagar dentro, no te quedes mucho tiempo. Si alguien te hace sentir incómodo, no dudes en pedir ayuda al empleado. Recuerda, mejor prevenir que lamentar. Y por último, pero no menos importante, evita distracciones. No uses tu teléfono mientras te abasteces de gasolina. Presta atención a lo que te rodea y si necesitas ayuda, no dudes en pedirla. Recuerda, la prudencia es tu mejor aliada en situaciones como estas. Oye, ¿has oído hablar de esas historias de fantasmas en gasolineras, de apariciones, de coches que desaparecen? ¡Qué miedo! Pero antes de que te quedes sin dormir, vamos a separar el grano de la paja. Mucha de esa información que circula por internet es pura leyenda urbana, amplificada por el boca a boca y las redes sociales. A veces, una simple sombra o un reflejo puede convertirse en una historia de terror, ¿verdad? Por ejemplo, la historia de la mujer que aparece pidiendo ayuda en las gasolineras. En realidad, muchas veces se trata de gente en situaciones difíciles, perdida o con problemas mecánicos. No siempre hay una explicación paranormal. Investiga antes de creer en todo lo que te cuentan. Recuerda que hay que ser crítico con la información que consumes. Otro mito común es el de los coches que desaparecen en gasolineras aisladas. Muchas veces, esto se debe a errores humanos, a malos recuerdos o a la propia sugestión. El cerebro juega malas pasadas, especialmente cuando estamos cansados o estresados. Así que, antes de pensar en fantasmas, revisa bien tus propios recuerdos y considera otras explicaciones más lógicas. Así que ahí lo tienes, ¿eh? Historias escalofriantes,
algunas con base real, otras pura leyenda urbana. Pero lo que queda claro es que las gasolineras, esos lugares solitarios abiertos a todas horas, parecen tener una atmósfera especial, propicia para lo inexplicable. ¿Te has fijado en cómo a veces te sientes observado, incluso cuando estás rodeado de oscuridad y silencio? Quizás sea solo su gestión, la atmósfera, la falta de gente, o tal vez algo más. El misterio persiste, y eso es lo que las hace tan fascinantes, ¿no crees? Ese escalofrío que te recorre la espalda al recordar esas historias, esa sensación de que algo podría estar ahí, esperando. Lo cierto es que la próxima vez que te encuentres en una gasolinera solitaria, a altas horas de la noche, quizás te mires un poco más alrededor, quizás escuches con más atención y quizás, solo quizás, percibas algo más allá de lo que tus ojos pueden ver. El enigma de las gasolineras, con sus sombras y sus silencios, seguirá ahí, esperando a ser desentrañado, ¿o no? Y ahora, después de todo ese escalofrío, dime, ¿qué te ha parecido? ¿Has sentido esa punzada de miedo en el estómago? Espero que sí, porque eso significa que he hecho bien mi trabajo. Pero la noche no termina aquí, amigo. Quiero saber si tú también has vivido alguna experiencia extraña en una gasolinera, alguna que te haya dejado con la piel de gallina. Cuéntamelo todo en los comentarios. No importa si te parece una tontería, si crees que es solo tu imaginación, compártelo. Quizás otros suscriptores hayan vivido algo similar y podamos desentrañar juntos el misterio. Recuerda, no estás solo en esto. Muchas personas han tenido encuentros extraños en estos lugares solitarios, así que ya sabes, no te quedes con la intriga. Si has tenido un encuentro inquietante en una gasolinera, por favor, comparte tu historia. Ayúdanos a construir una base de datos de experiencias paranormales en estos lugares tan peculiares. Tu historia podría ser la pieza que falta para resolver un misterio o incluso para asustar a otros espectadores. Espero que te haya gustado este vídeo y que hayas disfrutado de la historia. Si te dio miedo, dale a like y suscríbete para más sustos. ¿Qué te pareció el vídeo? Cuéntamelo en los comentarios.